Hola, un gusto saludarlos a todos. Mi nombre es Marcos Andrade, médico interno de pregrado del Hospital Covadonga, Córdoba. Vamos a hablar sobre lesión renal aguda o insuficiencia renal aguda, también conocida como IRA. Este es un síndrome clínico potencialmente reversible, caracterizado por el rápido deterioro de la función renal, en ocasiones de horas, días o semanas, y cuyo elemento común se traduce en un aumento de la concentración de productos nitrogenados en sangre, representados principalmente por la urea y la creatinina. Su progresión deriva en una incapacidad para regular la homeostasis del medio interno, con consecuencias clínicas graves, en caso de la no resolución de la situación o de la no instauración de un tratamiento sustitutivo. En términos de salud pública, se ha producido un aumento en los últimos 20 años de la prevalencia de enfermedades renales, principalmente en la población geriátrica, debido a procesos de envejecimiento renales, también por una mayor exposición a la polifarmacia y la menor metabolización de los fármacos, además de padecimientos de varias enfermedades sistémicas. Tomando esto en cuenta, la insuficiencia renal aguda se ha observado hasta en el 8% de los adultos mayores a 60 años que son hospitalizados por enfermedades agudas. La lesión renal aguda se compone por eliminación de urea y creatinina disminuidas y una disregulación del balance en líquidos, electrolitos y equilibrio ácido-base en un plazo de horas o días. También existe una variante conocida como insuficiencia renal subaguda o rápidamente progresiva, en la que tanto la urea y la creatinina se elevan en semanas o meses. Ojo, para que sea aguda debe ser un tiempo menor a 3 meses. ¿Y a qué se debe el fracaso renal o lesión renal aguda? Con frecuencia esto puede ser multifactorial, pero para un punto de vista clínico, diagnóstico y terapéutico, lo manejaremos en 3 causas o 3 grupos. Fracaso renal agudo por la caída de la presión de filtración intraglomerular, es decir, una lesión prerrenal, fracaso renal intrínseco o parenquimatoso por una lesión intrínseca del glomérulo o túbulo, es decir, parenquimatoso, y el tercero, una lesión o insuficiencia renal obstructiva o postrenal. ¿Dónde? ¿Qué se ve o qué caracteriza a este tipo de lesiones? En una lesión prerrenal, deshidratación, hipovolemia efectiva y un bajo gasto cardíaco. A una lesión renal establecida o parenquimatosa, una necrosis tubular aguda, una lesión del túbulo, del glomérulo, una vasculitis aguda y una nefritis intersticial inmunológica. Para el tercer grupo, las postrenales son por uropatías obstructivas. Para recordar, los diferentes tipos de insuficiencia renal aguda se diferencian entre sí de acuerdo a sus parámetros analíticos en sangre y en orina, por lo que al ser una enfermedad reversible es importante determinar la causa. La recuperación de esta puede tardar desde días, semanas o incluso meses, recordando que porque es aguda siempre va a ser en definición menor a 3 meses. La definición de fracaso, lesión o daño renal agudo se modifica constantemente para incrementar la detección oportuna e impactar en la sobrevida del paciente. Por lo tanto, se basa en la alteración del volumen urinario o la creatinina sérica, por lo que se define como un aumento en la creatinina sérica mayor o igual a 0.3 miligramos decilitro dentro de 48 horas o un aumento de la creatinina sérica mayor o igual a 1.5 veces lo basal o un volumen urinario menor a 0.5 miligramos kilogramo hora por 6 horas. A continuación les muestro una tabla con la clasificación y criterios diagnósticos para fracaso renal agudo. La primera de Rifle es Risk Injury Failure, este acrónimo, los SDR, es para el riesgo, lesión, fallo y pérdida de la función renal o pérdida irreversible. La segunda es la propuesta por el grupo CARIGO, que es la estratificación del daño renal agudo de Aki, basada en 3 estadios, tomando en cuenta la creatinina sérica y el gasto urinario. Diagnóstico.
Todo paciente con insuficiencia renal se le debe establecer qué tipo de insuficiencia renal presenta. Una vez que se ha realizado dicho diagnóstico, la valoración se centra en los siguientes puntos: identificar el factor etiológico, la valoración de la extensión y gravedad de la afectación y la necesidad y tipo de intervención terapéutica. Para ello es importante tener una anamnesis completa y una exploración física. En cuanto a la anamnesis, es importante indagar antecedentes personales, patología previa, nefrotóxicos, situaciones precipitantes de hipovolemia, hipotensión, traumatismos, contrastes, cirugías, detección de signos de uremia grave como astenia, letargia, vómitos, anorexia, respiraciones acidóticas. Así, en la insuficiencia renal aguda prerrenal o por necrosis tubular aguda, suele cursar con oliguria, anuria en algunos casos de shock o destrucción completa bilateral o unilateral de algún riñón único. En relación a la exploración física, aunque muchos la consideran de poco valor, sirve para establecer la mayoría de los casos el tipo de fracaso renal que existe, además de valorar el grado de hidratación, la causa de una posible obstrucción y siempre tomar en cuenta signos que orienten hacia una patología sistémica. Es importante realizar un diagnóstico rápido para instaurar un tratamiento oportuno. Recordando, en la ira prerrenal, que es por una causa de disminución de bajo gasto cardíaco, por vasodilataciones periféricas, por alteraciones de la dinámica arteriolar glomerular, la orina no tiene sodio, por lo que el sodio en orina es menor a 20 y la osmolaridad urinaria es mayor a 500. El fracaso renal agudo prerrenal puede ser por una depleción de fluidos, electrolitos, también por consecuencia de algún fármaco. Aquí podemos ver una tabla que nos va a ayudar a reconocer los valores para hacer el diagnóstico diferencial entre el fracaso renal agudo prerrenal y el fracaso renal agudo parenquimatoso. En la siguiente tabla se dan las indicaciones para iniciar diálisis en el fracaso renal agudo. Con posibilidades de recuperación, se debe iniciar el tratamiento hemodializante de la forma más precoz posible, con el fin de preservar la situación metabólica del paciente y evitar complicaciones sobreañadidas. Se contraindica la diálisis cuando el pronóstico de la enfermedad subyacente no va a mejorar con el tratamiento dialítico y cuando la carga para el paciente supera los beneficios esperados. Como vemos en esta tabla, los separamos en indicaciones absolutas e indicaciones relativas. ¿Cuáles son las ideas clave de este video? Existen tres tipos de fracaso renal agudo: prerrenal, parenquimatoso y postrenal. El fracaso renal agudo prerrenal se produce cuando desciende el flujo plasmático al riñón. Los datos típicos son sodio en orina menor a 20 miliequivalentes por litro, un estimado de filtración de sodio en orina menor al 1%, una osmolaridad en orina mayor a 500 milosmoles kilo en agua, y el tratamiento es el de la causa que lo produce. En el fracaso renal agudo parenquimatoso se produce por una lesión directa, ya sea tóxica o isquémica, o indirecta del túbulo. Los datos típicos en la parenquimatosa es un sodio en orina mayor a 40, aunque puede ser considerado desde 20 o más miliequivalentes litro, un estimado de filtración de sodio en orina mayor al 1% y una osmolaridad urinaria menor a 350 milosmoles sobre kilo en agua. El tratamiento es sintomático y solo cuando falla se emplea diálisis. El fracaso renal agudo postrenal se produce por la obstrucción de las vías urinarias. Datos típicos son un sodio en orina próximo al plasmático, un potasio en orina próximo al plasmático y una diuresis variable. El tratamiento es la descompresión de la vía urinaria implicada. Gracias por ver el video. La información fue recabada del libro de Juan Carlos Peña, Nefrología Clínica, y Manual CTO, Nefrología, cuarta edición.